Sí. Sí. Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. En esta mañana, en este sábado, día 6 de junio del 2020, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite una vez más poder estar en su casa, poder alabar su santo nombre. Y pues en esta mañana, hermanos, recibimos una noticia triste de parte de una familia de nuestra congregación. El hermano Israel y su familia venían rumbo al templo y tuvieron un accidente de automóvil, y ahorita, hermanos, están siendo llevados al hospital. Y queremos, hermanos, antes de comenzar esta escuela, poder hacer una oración por ellos, y vamos a suplicar a Dios para que Dios los guarde, Dios los bendiga, hermanos. Dios permita que ninguno de ellos haya sufrido ninguna lastimadura grave, y pues los ponemos en las manos de Dios, hermanos, y confiamos que el Señor va a tomar control, hermanos, de toda la situación. Así que les suplico a los hermanos que están en sus casas, a los que estamos aquí, que cerremos nuestros ojos para ir delante de nuestro Dios. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti y queremos darte gracias por la vida que nos das, por la oportunidad que nos prestas, Señor, de poder estar en tu casa. Y queremos pedirte de una manera muy especial por la familia Luna, Señor. Queremos suplicarte para que tú seas con ellos. Te rogamos, Padre, para que tú bendigas, Señor, a cada uno de la familia, para que, Señor, ninguno de ellos haya sufrido ninguna lastimadura grave. Queremos pedirte, Padre, para que tú los lleves a este hospital, sean atendidos, y que tu mano sea con ellos, Padre. Los ponemos en tus manos y queremos pedir de ti, Señor, misericordia. Padre, te lo suplicamos en el nombre bendito y sagrado de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, así que en esta tarde, hermanos, en esta mañana vamos a abrir nuestros cuadernos. Les suplico que abran su cuaderno de lección número 10, que se titula Un nuevo pacto. Así que, hermanos, vamos a estudiar esta escuela, y pues les suplico a los hermanos que estamos aquí, tomemos nuestro lugar, recibimos a nuestra hermana Magda, para que ella, hermanos, comience esta hermosa escuela que tenemos hoy. Y pues vamos así, hermanos, a estudiar juntos la palabra de Dios, hermanos. Pasados, hermanos. Nuevamente agradecidos porque el Señor es bueno, porque Él ha estado con nosotros fielmente. Amén. En esta mañana, pues en oración llevamos a nuestros hermanos, y decirles también que Dios ha hecho maravillas. Gracias a mis hermanos por los que me pusieron en sus manos delante de la presencia de Dios, y les agradezco bastante. Vamos a iniciar con esta nueva lección. Titulada Un nuevo pacto. Si bien recordamos, hermanos, antes de iniciar yo quiero agradecerle al Señor brevemente para dar inicio. Bendito buen Padre que habitas a las alturas de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de misericordia, Señor nuestro. Grande es tu poder y grandes son tus obras, Señor. Estamos ante tu presencia, Señor, agradecidos no solamente por lo bueno que eres, Señor, porque tú nos has cuidado y le agregas a la vida lo que le hace falta, Señor bendito. Quédate con nosotros, Padre, en esta mañana, y derrama tu Espíritu Santo, que sea quien hable por nosotros, Padre Celestial. Gracias por todo, y quédate con todos y cada uno de mis hermanos que están en casa, Señor nuestro. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Amén. Si bien recordamos, hermanos, que a través de nuestras lecciones que hemos tenido, hemos denotado aquí a un Señor poderoso, a un Dios, a un Cristo amado. Vemos la trayectoria en cada una de las lecciones,
cómo su poder, Él nos ha llevado a su magnificencia, cómo cortó esas cadenas, esas ataduras, cómo todo lo que hizo fue en beneficio meramente nuestro. En esta lección, Nuevo Pacto, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22, 20. Y luego después, hermanos, vienen las lecturas bíblicas que, esperando en el Señor que hayan tenido oportunidad, como es nuestro deber cristiano, haber leído Juan 19 del 28 al 37, 2 Corintios 3 del 1 al 8 y 18, Hebreos 8 del 1 al 13. ¿Por qué me refiero a estas lecturas? Porque son lecturas con referencia al nuevo pacto. Así es. Yo quisiera pedirles por favor si mi hermana Lizzy me acompaña, me ayuda para dar lectura a la primera parte de la primera hoja. Sí. Mediten esto. La cruz de Jesucristo es algo muy esplendoroso. En las últimas 3 lecciones hemos visto cómo el justo alcanza la victoria sobre el mal, condena el pecado y hace la paz por medio de su sangre. El Nuevo Testamento habla de otras cosas alcanzadas por su muerte, pero este espacio nos permitiría cubrir ahora. Pero algo que es esencial al mensaje de la reconciliación es la promesa que Jesús hiciera en la última cena. Por medio de su sangre derramada, Él establecería un nuevo pacto. En el trimestre pasado aprendimos sobre nuestro Padre como creador del pacto y que no hay palabra bíblica que exprese mejor la relación que pacto. Definamos el pacto como un vínculo sagrado forjado en sacrificio, igual que en un matrimonio. Dios se acerca a nosotros por un pacto y nos atrae hacia una relación íntima, recíproca y fiel con Él. En el triste final de la historia del Antiguo Testamento, vimos perdidas las promesas del pacto de bendición y de vida a causa de la infidelidad y desobediencia de Israel. La maldición y condenación que prevalecía desde Adán aún predominaba. Pero, aún así, la ley y los profetas prometieron un nuevo pacto. Nuestro amoroso Padre no se frustraría por la rebelión y pecado humano. Con la sangre de Jesús derramada en su muerte, tal como el Evangelio de Juan vividamente muestra, la vieja era del pecado de condenación fue asumida en su carne y destruida, consumado es. Pero al entrar Jesús en su espíritu, sangre de vida fue derramada de la herida de su costado traspasado por la lanza. En la cruz hay un final y comienzo. En Cristo, Dios y el hombre se encuentran y el nuevo pacto es inaugurado. Hasta ahí, hermano. Voy a pedirle a mi hermano Dylan, por favor, que lea de ahí, solo en Cristo, hasta donde dice, en gloria del Señor, 3 del 1 al 18. Solo en Cristo puede experimentarse la vida del nuevo pacto. Toda experiencia del pacto sostenida en la relación restaurada y las bendiciones de Dios son encontradas en Cristo. Él es el nuevo pacto. Nosotros estamos completos en Él debido a que Él está completo en Dios. La vida en Cristo no solo significa perdón de pecados, sino también una nueva naturaleza y la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Su justa obediencia transforma. Su vida fluye del Espíritu Santo hacia aquellos que estamos unidos a Él. Esto resume la enseñanza de Pablo del nuevo pacto en 2 Corintios 3 y sirve como fundamento para lo que ha de venir respecto a una nueva creación y ministerio de la reconciliación en el capítulo 5. Ya no estamos atados a un ministerio de muerte y condenación que definía al viejo mundo y que tenía la ley de Dios escrita en piedra. Ahora nuestra suficiencia no es de nosotros, sino de Dios.
Es a través del ministerio del Espíritu de vida, quien escribe la ley de Dios en nuestros corazones, conformándonos a la imagen y gloria del Señor. Amén. Amén. Dice así: en Cristo, nuestro sumo sacerdote y mediador, un nuevo, mejor y más excelente camino ha llegado. El antiguo pacto quedó obsoleto, puesto que no pudo vencer al pecado y la muerte ni proveer vida y bendición. Pero Jesús sí lo ha hecho. Unidos a Él por el Espíritu Santo, las promesas de Dios se han cumplido en Él y en nosotros. Así que el dicho del antiguo pacto realmente se ha cumplido y será a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8, del 1 al 13. Amén. Amén. Nos regresamos al principio. Entendamos por un nuevo pacto, ¿verdad? Sabemos que la palabra ya definida pacto, pues obviamente es eliminar la culpa o el pecado a través de un tercero. En este caso, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es para entender lo que es el pacto. Recordemos que las experiencias vividas en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos traen a la memoria todo el sufrimiento que Él llevó a cabo para poder realizar este nuevo pacto. Cómo se vivía en el antiguo pacto. Se dice que Dios era un Dios del pacto, porque no solamente así, se los digo a vista de pájaro, rápidamente. Era Dios de pactos, porque no solamente sabía que eternamente iba a hacer este pacto con nuestro Señor Jesucristo, ellos ya lo sabían. Entonces, pactos con Adán, con Abraham, con David, y era un Dios de pactos. Mas sin embargo, ustedes saben cómo la historia nos habla que ni aún así pudo ser el ser humano redimido. Era precisamente el pueblo rebelde de Israel, y se le dio precisamente esas tablas de la ley. Aquí habla, más adelante lo vamos a ver. Entonces es importante reconocer qué permitió Dios que se realizara, hasta dónde nos llevó el Señor para que se realizara el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para nosotros, para nuestro bienestar y para darnos esa vida que habla la Escritura, darnos vida en abundancia. Amén. Ahí, como vimos en Juan 19, 28, 37, yo quisiera que miráramos precisamente Juan. Mis hermanos que están en sus domicilios, en sus casas, que Dios me los bendiga, pero también que estemos atentos a la palabra. Juan 19. Del 28 al 37. Aquí la palabra la vamos a encontrar porque aquí es donde Jesús menciona consumado es. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, de ahí la palabra consumado. Y quiero decirles, hermanos, que la palabra consumado no es otra cosa que la obra redentora, la obra de redención se había completado. Consumado es completado. Como diciéndole al Señor, terminé lo que me encargaste. Aquí quedó mi trabajo que tú me encomendaste, ¿sí? Y que este trabajo sería de una sola vez y para siempre, ¿sí? Y que todos sus resultados serían permanentes en la vida nuestra. Amén. Amén. Y eso es una gran bendición. Y dice así: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos se empaparon en el vinagre en una esponja, poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Vuelvo a repetir, ya dije que es consumado. Señor, Padre mío, he terminado lo que tú me has encomendado. Pero a través de esa encomendación, hermanos, no solamente es haber dicho en su palabra, consumado es, sino que traía palabras de peso, palabras de bendición, porque él sabía que él iba a ser de una sola vez y por siempre, y que esto sería permanente para toda la vida eternamente. Y dice, había inclinado la cabeza y entregó el Espíritu.
Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día del reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Esto era una costumbre que tenían, ¿sí? Que hacían antes de que llegara el alba o el día del reposo, o el día al final, a las 6 de la tarde antes de oscurecer, tenían que quitar los cuerpos que estaban ahí precisamente. Entonces dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Quiere decir que si Jesús no estaba muerto, dice, como lo vieron a Jesús ya muerto, quiere decir que los otros dos estaban vivos, hermanos, ¿sí? Estaban vivos, ¿sí? Entonces quiero comentarles que es algo así, algo doloroso, porque si a Jesús no le hicieron esto, pero también es palabra del Señor, y lo vamos a ver más adelante, no lo hicieron porque, como diciendo, ¿qué caso tiene? Si ya está muerto, ¿para qué le fracturamos o para qué le quebramos sus piernas? Mas sin embargo, a los otros dos sí se las fracturaron, sí se las quebraron. Qué doloroso. En ese trayecto doloroso de quebrarle sus piernas, dice que se contrae el tórax prácticamente con el dolor, sin auxilio alguno. Dice que inmediatamente el cuerpo hace su deber, se contrae el tórax, se dilata el cuerpo y prácticamente mueren. Entonces es algo tremendamente doloroso. Mas cuando llegaron a Jesús y lo vieron, obviamente no hicieron lo que tenían que hacer con Jesucristo, pues estaba muerto. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y salió agua. Y el que lo vio da testimonio. Testimonio es un testigo, una evidencia, ¿ok? Dice, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que nosotros también creamos. ¿Sí? Por eso se quedó ese testimonio. Escrito, valga la redundancia, en la escritura, para nosotros mismos, para saber precisamente que también nosotros por medio de esto tenemos que creer. Y dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado hueso suyo. ¿Se fijan por qué no le quebraron sus piernas a Jesucristo? ¿Sí? Era escritura, era la palabra, estaba escrito, era ya dicho por el Señor, que no será quebrantado hueso suyo. El Señor cuidó de su Hijo también, ¿sí? Ahí estaba la manifestación del Señor, dice. Y también otra escritura dice: mirada que traspasaron. Amén. Amén. Bien, hasta ahí nos quedamos. Entonces, lo que sigue en 2 Corintios 3, del 1 al 8, que también es muy importante, porque de ahí vamos a partir. ¿Estamos ahí? Esta es una carta hermosa de Cristo, hermanos. Es una carta para nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver del 3, del 1 al 8. ¿Quién me apoya, por favor? ¿Quién le da lectura? Yo, hermano. Amén. 3, el 1 al 8. Dice el texto así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. 2 Corintios. Ay, perdón. Muy bien. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios,
No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Amén. Bien, hermanos, ahí al principio de la carta, del inicio del 3, es precisamente una carta de presentación, ¿sí? Nuestra propia presentación como cristianos. Recordemos que en aquel entonces había muchos intrusos que no eran afines al apóstol Pablo, que pretendían desacreditarlo totalmente, ¿sí? Entonces le pedían que quién era él, le decían. Y entonces, ¿Pablo necesitaba alguna carta de recomendación? No. Claro que no, él no necesitaba carta de recomendación, porque como hijo de Dios, ¿verdad? Sabía él lo que portaba, sabía que tenía precisamente, pues eso se lo dijo a los creyentes, a los de Corinto, que eran los que dudaban, los que pensaban. Sin embargo, el apóstol Pablo no necesitaba ninguna carta de recomendación. ¿Por qué, hermanos? Y se los digo como fieles cristianos. Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él es nuestro propio testimonio. Nosotros somos las cartas abiertas hacia los demás. Entonces, si le investigaban y querían encontrarle algo, no podían. Querían, pero no lo hacían. Desprestigiarlo no podían. Entonces es algo bien importante, por eso dice que aquí la palabra de Dios es que se ministre su palabra en verdad. Y Pablo lo hacía. Bien, y el Espíritu dice aquí, de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, esa confianza que viene solo de Dios. Que no seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos y que nuestra competencia, porque dice, no pienses por ti mismo. No piensas que tú hagas las cosas porque tú las quieres hacer por tu propio esfuerzo, por tu propia voluntad. Y dice aquí, no, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios es el que hace que uno actúe, uno mueva y uno haga conforme a la voluntad de Él. ¿Sí? Dice, a la cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hermanos, la palabra ministros es ministrar, es enseñar, es avanzar, es dar. Entonces, hasta esto nos elevó para hacernos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra se muere, la letra se quita, se borra, muere, ¿sí? Baja, mas el espíritu vivifica. Entonces aprendamos a reconocer que nosotros no es nada por nuestro propio esfuerzo, es porque el Señor así lo quiere que tú lo hagas, así nos mueve, con ese gran poder. Dice, y la gloria de este pacto, del nuevo pacto, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto para los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hermano, aquí en el 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, hermanos, esa era parte que les dio a la introducción a ese pacto, hermanos. ¿Cómo decirles que Jesucristo vino a abolir todo eso? Ellos lo tuvieron en piedras. Todas las leyes, hermanos, estamos por la gracia, todas las leyes quedaron abolidas, hermanos. Las leyes antiguas, las leyes de piedra, Jesucristo vino, en realidad, Jesucristo fue el Cordero de toda la vida, eternamente. Pero era simbólico. Ellos, dice ahí que no podían verlo, que no podían ver a la gloria de Moisés. Como si tuviese una tela que al fin y al cabo se caería.
se terminaría esa gloria, porque la que iba a ser la gloria total, espiritualmente hablando, era Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Sí? La iba a quitar totalmente. Entonces, dice aquí, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su trono, la cual habría de quitarse, perecer. Iba a acabar, hermanos. Recordemos, así levemente, rápidamente se los digo, basado para el que quería tener perdón, tenía que ser sacrificio del cordero, ¿sí? Y era simbólico, porque el cordero estaba vivo, el corderito era el mejor que escogían, pero luego, qué lástima, tremendamente fueron poco a poco haciendo lo que no le convenía al Señor. Agarraban los animalitos, los enfermos, los mutilados, y eso no quería el Señor, ¿sí? Y entonces con eso se te quitaba el pecado. Y recordemos que quien vino a quitar ese velo total, que nos dio la oportunidad de abrir nuestra vida espiritual directamente con Él, fue precisamente el nuevo pacto, amigos. Fue precisamente la estadía del Señor, de Dios en su Hijo para con nosotros. Y dice así lo siguiente en Hebreos 8. Bueno, busquemos ahí el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué le dice aquí, hermano? Mirando como un espejo. Es así, ¿no? Como un reflejo. Es así. Mirando como un espejo. A cara descubierta, cuando usted se mira a un espejo, usted se mira, usted ve su cara. ¿Sí? Ve su cara. Y dice así, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, hermanos. Somos transformados de gloria en gloria. Entonces, hermanos, dice aquí que seremos transformados en la misma imagen, pero en la misma imagen por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros creceremos, hermanos, y reflejaremos lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas personales. Seremos como Él. No en vano dijo Él, sean santos como yo soy santo. Imítenme. Entonces, qué maravilloso es saber aquí que por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Qué maravilloso. Seremos transformados en el Espíritu de Dios. Recuerden que eso es lo que a nosotros nos mantiene con aliento, nos sostiene, el Espíritu del Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a Hebreos 8. ¿Y por qué no quiero pasar por estas lecturas, hermanos, que aunque hayan sido en casa, es porque nos trae mucho aprendizaje y porque no debemos de tomarlo a la ligera? Aunque es una lección corta, porque esto es inmensamente extenso, hermanos. Esto es un pedacito, por eso al principio decía aquí, dice, por su muerte, pero este espacio no nos permitirá cubrir ahora. O sea, esto se extiende. El Nuevo Testamento habla de otras cosas alcanzadas por su muerte, pero este espacio no nos permitiría cubrir ahora, o sea, porque es extenso. Pero si recordamos también anteriormente ya habíamos hablado acerca del antiguo pacto, habíamos hablado del Cordero, ¿verdad? De toda la trascendencia. Entonces esto es meramente sobre el nuevo pacto. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Y dice ahí en Hebreos 8. Hermana Olga, ¿nos quiere ayudar? Amén. En Hebreos 8. De 1 a 3. Amén. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está construido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo como el mediador de un mejor pacto, establecido sobre las mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, ni ninguno, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dejado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Pues ya vimos ahí en el inicio del 8 el nuevo oficio sacerdotal, ¿verdad? Cómo se llevaba a cabo, ¿verdad? Aquí plenamente vemos, hermanos, que solamente el tabernáculo pues era una figura y un símbolo de las realidades ahora consumidas en Cristo, ¿sí? Era todo simbólico. O sea, siempre estuvo Cristo, ¿sí? Como un cordero siempre estuvo presente, siempre estuvo presente. Sin embargo, ellos tenían ese oficio sacerdotal, el sumo sacerdote, cómo llevaba a cabo su secuencia, ¿sí? Pero todo era, por eso dice aquí al final, dice: un nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Un nuevo pacto ha dado por terminado al primero. Y que lo que se da por viejo envejece. Recordemos que hubo un nuevo pacto, pero era un pacto, el negativo era literalmente como una sombra, nada más simbólico, pero quien vino a consumar todo es nuestro Señor Jesucristo. Mira, ya no por tablas, ya no por hablar, ya no por sacrificios. Ahora, lo mayor que se vino consumado, que se vino haciendo, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos aquí, dice, la cruz de Jesucristo es algo muy esplendoroso, pero yo le agregaría también doloroso, porque tuvo 2 eventos, ¿sí? Un inicio, pero también un final. Tiene un inicio. Se terminó algo que ahora sí le dio la oportunidad al ser humano de convivir, de tenerlo en el corazón, ya no por medio de las tablas, sino ahora por el corazón de Cristo, por su sangre preciosa derramada. Entonces, qué maravilloso saber es que puede decirse, quiero pensar de esta manera, ¿no? Puedo pensar que el nuevo pacto es más antiguo. Fíjese bien, quiero pensar que el nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto. Así es, sí. ¿Por qué? Porque cheque aquí lo que dice en el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo envejece y está próximo a desaparecer. ¿Sí? O sea, este pacto ya existía desde antes, ¿no? Como que sabía el Señor que su pueblo infiel, pues obviamente no obedeció y que tenía que llevar a otro nivel, nos tenía que llevar a otro nivel, ¿sí? Reyes, ustedes saben la historia, reyes malos, mucha maldad, sacrificios incompletos. Entonces, ellos, miren, aquí en Hebreos 13:20, busquen Hebreos 13:20, hermanos. Hebreos
Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Eterno, el pacto eterno, o sea, ya estaba el pacto eterno, hermanos. Pero eran tiempos de Jehová, tiempos de Dios, que los hijos del Señor hizo pactos con Él, ¿verdad? Con ellos, con todos nuestros ancestros de la historia. Hizo pactos con ellos, fieles, faltando como hoy en día, hermanos. Pero ahora vino a consumarse, ahora sí, por eso dijo al Señor Jesucristo: consumado es. Entonces, ¿este pacto ya existía desde antes, hermanos? Sí, claro que ya existía. Aquí te lo está diciendo en Hebreos 13:20, ¿sí? Te lo está diciendo claramente que este pacto era eterno. Por eso les digo, este nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ya estaba predicho por Dios y nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba, hermanos. Qué maravilloso. Y ahora, pues gocémonos, alegrémonos, porque ahí vamos nosotros, hermanos, que creemos por fe. Aquellos que no le dieron, y ahí vamos incluidos nosotros, porque lo creemos por fe, hermanos, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que derramó. Y decía aquí al inicio de la lección, dice así, dice: la cruz de Jesucristo es algo muy esplendoroso, pero sí, también algo muy doloroso, terriblemente doloroso. Pero esplendoroso, ¿por qué, hermano? Porque por medio de la muerte, ¿sí? Haga de cuenta, muere Jesucristo, ¿sí? Va a la cruz, muere Jesucristo, y se acaba el viejo pacto. Ahí termina el viejo pacto, ¿sí? Haga de cuenta, es la línea. Me imagino algo así que maravilloso, hermano, como cuando uno se bautiza, que dice que muere el viejo hombre, pero a la misma vez nace una nueva criatura. Y así, hermanos, muere lo que dice la Escritura. Eso expira, eso ya expiró el antiguo pacto. No más ofrendas simbólicas, no más daño a Jehová. Ahora en nuestro Señor Jesucristo tenemos la oportunidad del perdón. Recordemos que estamos reconciliados con Él, Él nos reconcilió, ¿sí? Nos hizo aceptos, vivimos por Él, para honrarle, para glorificarle, para llenarnos de lo que Él nos ha dejado. Hermano, esto es poquitito de lo que podemos entender de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya regresando a lo que dice aquí, hermanos, meditando en su sangre derramada, que se establecería el nuevo pacto, hermanos, es precisamente que esa cruz fue el instrumento, fue el impacto de la vida del ser humano. Ahí fue el total decisión de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida y dárnoslas en abundancia, hermanos. Ya no hay velos, hermanos. Ya no hay velos. Ya no hay de que usted venga aquí a la puerta y que deja su ofrenda para que llegue hasta acá. Bendito mi Padre. Usted pasa directamente, Él en su casa, usted se comunica, usted habla con Él. Usted viene, dobla sus rodillas y le pide, porque usted sabe que el Señor le está escuchando. Porque sabe que cada una de las peticiones salen del corazón. Amén. ¿Algún comentario? ¿Alguien me quiere comentar? Hermana, perdón, qué tristeza que, como dicen en el mundo, no termina de caernos el 20 de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y sigue haciendo, pero principalmente el sacrificio de su propio Hijo. La semana pasada hablábamos de que qué padre no se duele de que su Hijo sufre, Sí. y aún así el Señor estuvo dispuesto a mandar a su Hijo para que limpiara nuestros pecados, hermana. Y qué triste que la gente, o simplemente uno, nosotros mismos en ocasiones nos rebelamos a seguir el camino como el Señor nos lo pide, ¿verdad? Y es demasiado triste porque cuando conocemos al Señor, que llegamos a cometer un pecado, por lo
conoce al Señor, lo primero es, Señor, perdóname. Pero pedirlo de corazón, hermano. Amén. De Así es. corazón. De corazón. No simplemente de los dientes hacia afuera, porque nosotros sabemos que el Señor así no nos va a escuchar. No nos va a escuchar. Y qué bonito cuando, yo me imagino que el Señor se alegra cuando Él sabe que lo hacemos de corazón. Amén. Y pues qué tristeza que la gente que no conoce al Señor no valore lo que Él hizo por nosotros al entregar a su Hijo. Solamente creo yo que personas que no han perdido un hijo, bueno, la gente del mundo que no conoce al Señor, que no quiere entenderlo así, no puede saber lo que es perder un hijo. Yo, como madre, yo me imagino que el Señor sufrió tremendamente al ponerlo a Él ahí, que sufriera todo lo por nosotros, ni siquiera porque Él haya hecho algo, por los pecados de nosotros mismos. Exactamente. Y bueno, esa fue mi opinión. Amén. Amén. Es verdad. ¿Verdad? Siendo inocente, murió por nosotros, murió por nuestros pecados. ¿Verdad? Y qué maravilloso saber que por la sangre de Jesucristo se hizo este nuevo pacto. ¿Para qué? Para cuidarnos esmeradamente. El Señor nos ha cuidado siempre esmeradamente, Jehová, para que con su Hijo viviéramos en una relación íntima, ¿sí?, de comunión con Él, que tengamos beneplácito en Jesucristo, que nos gocemos en Él y que valoremos lo que el gran regalo que nos ha dado. Menciona la hermana, es verdad, solamente quien no pierde un hijo no sabe lo que se siente, pero si hablando de Jesucristo, entonces su Padre también estuvo dolido, ¿verdad? Pero qué maravilloso saber también, hermanos, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese pacto vino a salvar al ser humano. Esa fue la firma con su sangre y quedó sellado. Esta su firma palpable. Era todo el amor contenido para abrazarnos, para decir por ti. Entonces siempre hubo una relación estrecha entre padre e hijo. Sabían hacia dónde nos iban a llevar. ¿A quiénes? A la humanidad, hermanos. Por eso es importante reconocer todo este evento majestuoso del que habla nuestro Señor Jesucristo. Al principio, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y dejó dicho, no nada más el que murió, que su sangre selló el pacto, no, sino para que me recuerden, para que lo hagan, para que no se olviden, ¿sí?, que por vosotros, por nosotros, derramó. ¿Había necesidad? No la había. Lo hizo por la gracia de Dios, fue esto, hermanos, ¿sí?, por su gran amor, por su gran misericordia. Entonces el pacto existió siempre desde la eternidad. Amén. Para honra y gloria de Dios. Ahí en Hebreos 8:10 dice, este es el pacto que haré, y ese fue el pacto que hizo. Amén. Dice así pues, vamos a avanzarle. La cruz de Jesucristo es algo muy esplendoroso. En las últimas 3 lecciones ya lo hemos visto, cómo el justo alcanza la victoria sobre el mal, condena el pecado y hace la paz por medio de su sangre. Amén. El Nuevo Testamento habla de otras cosas alcanzadas, pero este espacio, claro, no hay suficiente, ¿verdad? Tendríamos que pasarnos horas para hablar de esto, que sería maravilloso algún día. Pero algo es esencial al mensaje de la reconciliación, es la promesa. Tenemos que estar reconciliados, hermanos, con Jesucristo, porque Él hizo una promesa, y dentro de todos los parámetros en Jesucristo es algo bien importante, la reconciliación. ¿Saben qué es reconciliación, hermanos? Que si antes no estabas reconciliado por el antiguo pacto, ahora Jesucristo en su nuevo pacto te ha reconciliado, ¿sí? Quien ahora intercede por cada uno de nosotros a la diestra del Padre. Y aquí en la tierra podemos decir que nos ha reconciliado, hermano, y que usted tiene que reconciliarse, ¿sí? Tiene que mirar. Si Jesucristo hizo lo máximo, nosotros quienes no somos, ¿no?, para no reconciliarnos
con la humanidad, con el ser humano, con el familiar, con la persona que necesita. Esa es parte esa es una reconciliación. Cuando están enojados o estamos enojados, ¿qué decimos? Reconcíliate. O sea, haz las paces. Eso fue lo que vino a hacer el pacto maravilloso, reconciliarnos. Estamos bien juntitos a Cristo Jesús, con todas sus bendiciones. ¿Alguna opinión, hermano? Sí. Hermana, usted y yo sabemos que en el antiguo pacto, usted y yo no teníamos ni siquiera la gota de entrada. No éramos ni dignos. Mas este pacto, que como usted dice, es el plano azul del Señor cuando hizo su planificación. Y agregando lo que dice mi hermana, ahora sentido común nos dice, ¿por qué el Señor va a sacrificar a su hijo por todos? El mensaje es para todos, pero Él sabe quién va a venir y quién no va a venir. Entonces es mi responsabilidad. La discusión que tuvimos en la mañana por texto es que yo tomo esa decisión, y he aprendido en estos últimos 3 años a obedecer más y más al Señor, y el Señor me ha abrazado, hermana. Como antes yo me sentía la carnalidad que tenía aún después de haberme bautizado. Mi crecimiento fue lento a comparación de los últimos 3 años, hermana, que bendito Señor me dio otra oportunidad. Amén. Y sí, como digo, es importante para aquellos, y el Señor me dio esta reflexión para decirle a todos, que si tenemos oídos para oír, oigamos. Especialmente en estos tiempos, hermana, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo se han vuelto tan vivas. Hemos oído Mateo 24 y Lucas 21. Él nos dijo que iba a haber pestilencias. Para nosotros la palabra pestilencia era muy ajena, pero ahora es tan personal que ha tocado, bendito Señor, no a mi familia, pero a familiares así de cercanos, que digo, Señor, gracias por jalarme las orejas, sígueme moldeando. Amén. Sigue moldeando, por favor, no te detengas. Como dice la palabra, méteme por el fuego, pero yo quiero estar ahí, aceptado en el día de tu Hijo. Amén, hermano. La obra del Señor es inmensamente grande en cada una de nuestras vidas, hermanos. Y recordemos que en el Antiguo Testamento pues ya vimos todas las pérdidas, todas las promesas del pacto, perdidas todas las promesas del pacto. ¿Por qué? Simplemente por la infidelidad y la desobediencia, ¿verdad? Entonces, pero ahí sí, el Señor actuaba, Jehová actuaba, exterminaba, con amor para su pueblo. Él sabía, ¿sí?, quién estaba con él. Hoy Jesucristo a la diestra del Padre intercede por nosotros. Entonces, sabemos plenamente, hermanos, que así prevalecía, dice que aquí que la condenación que prevalecía desde Adán aún predominaba. Pero aún así la ley y los profetas prometieron un nuevo pacto. Nuestro amoroso Padre no se frustraría por la rebelión y pecado humano. Con la sangre de Jesús derramada en su muerte, tal como el Evangelio de Juan vívidamente muestra, la vieja era del pecado, de condenación, fue asumida en su carne y destruida. O sea, en su carne, fíjense bien, hermano, dice, el pecado de condenación fue asumida en la carne de Jesucristo y destruida cuando Él mencionó, consumado es, terminado es, mi labor he terminado, Señor. Hasta aquí lo que tú me encomendaste. Qué maravilloso. Yo les dije bien claro ahorita, ¿verdad?, que la obra redentora, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo se había completado, y Él la iba a completar de una sola vez y por siempre, y que esto iba a ser permanentemente. Bendito mi Padre. Así es, hermano. Bien. Y menciona que ya lo quiero hacer mención, dice aquí que el vínculo sagrado forjado en sacrificio, igual que en el matrimonio, ustedes saben, dice, Dios se acercó a nosotros por un pacto. Ese es, ¿por qué menciona aquí el matrimonio? Pues porque es un vínculo, una relación avalada por el Señor. Un vínculo, un pacto es un vínculo que tú haces de unión
con la pareja, ¿verdad? Y que es sostenido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tienen alguna duda, pues nada más me indican, por favor, a ver qué les digo. Bien, ahí hay algún evento bien importante porque dice aquí acerca de la lanza. Dice, al entregar Jesús su espíritu, sangre de vida fue derramada de su costado traspasado por la lanza, ¿verdad? ¿Qué significaba, hermanos? ¿Qué significaba cuando le picaron y que salió agua y sangre? ¿Qué significaba ahí? Dice ahí el 19, 28, 37. Ahí donde mismo no, pero es lo que estamos leyendo es sobre Juan. Déjenme terminar. Dice aquí, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Sí? Tengo sed. En el 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Era una muestra de amor. Y dice así, tengo sed, dice, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre, una esponja, poniéndole un hisopo, se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Aquí es cuando tenía sed, que dijo que tenía sed. Pero cuando le traspasa la lanza, dice aquí, vinieron pues, en el 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, 33, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió la sangre, salió sangre y agua. ¿Sí? Este, hermano, venía siendo un símbolo de redención y evidencia de la humanidad de Jesús. ¿Sí? Entonces se puede ver claramente la herida del costado de Jesús en cumplimiento de una promesa. ¿Sí? Todo lo que le sucedió a Jesucristo era por eso, por que se cumplieran las promesas que estaban dichas. Amén. Amén. Qué bonito y qué maravilloso, y no solamente bonito por lo que estamos viviendo, sino el evento ese trascendental, cómo nos envuelve a nosotros como cristianos, hermanos. Por eso, a Él sea la honra, la gloria y el honor, y a ese honor nosotros tenemos que actuar como Cristo actuó. Ese es el mayor ejemplo, y eso yo pienso que eso es lo más bonito que quede en cada una de nuestras personas, ser mejores, porque cada día el Señor te va poliendo. Cada día nuestra espiritualidad crece cuando nosotros hacemos las cosas bien ante nuestro Señor. Y dice así pues, entonces esto era para que se cumpliese la promesa. Sí. ¿Sí, hermano? Quisiera hablar acerca de esto de la lanza, hermana. Sí, claro que sí. Porque me parece muy interesante. Claro que sí. Aquí, hermanos, el apóstol Juan está diciendo esto en el versículo número 34. Porque cuando Juan escribió este libro o este evangelio, Juan lo escribió mucho después. Sí. Y había personas que afirmaban que el Señor Jesucristo solamente se había desmayado, que realmente el Señor no había muerto, que el Señor se desmayó, ¿verdad? Después Él se recuperó y más adelante el Señor fue a morir allá en la India, fue a morir allá lejos, ¿verdad? Y esa era una de las teorías que tenía algunas personas, ¿verdad? Para mostrar, para justificar que el cuerpo ya no estaba en el sepulcro. Que el cuerpo ya no estaba en el sepulcro. La gente decía, no, es que
solamente se desmayó. Él realmente no murió, se desmayó y fue a morir más adelante en otro lugar. Pero aquí Juan está diciendo, hermanos, una verdad médica. Dice Juan, hermanos, en el versículo 34, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué Juan está diciendo esto? Porque cuando a un cuerpo, hermanos, se le introduce un objeto y sale agua y sangre, significa que el corazón, hermanos, ha sido roto. El corazón, hermanos, ha sido roto. Y el agua se ha mezclado, hermanos, con la sangre. Y eso significa, hermanos, que el cuerpo o que la persona, hermanos, ya ha fallecido. Y aquí, hermanos, Juan está dando esta evidencia de que realmente el Señor Jesús murió clínicamente, que Él falleció y que Él fue enterrado y que Él resucitó, ¿verdad? Entonces, esto era para mostrar que realmente el Señor Jesús había muerto. Por eso Juan dice en el versículo 35, y el que lo vio da testimonio. Juan vio esto, hermanos, dice, y su testimonio es verdadero. Dice, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Así que, hermanos, aquí Juan está dando una evidencia de que realmente, hermanos, el Señor Jesús había muerto, ¿verdad? Había muerto y Él había sido enterrado y Él resucitó, hermanos, al tercer día. No fue la teoría de que se desmayó y después, hermanos, más adelante murió. No, el Señor Jesús murió en ese momento por nuestros pecados. Amén. Algunos escritores, hermanos, dicen que el agua probablemente se refiere al bautismo de Jesús y que la sangre se referiría a la crucifixión, ¿verdad? Eso es lo que algunos dirían. Dice ahí en Primera de Juan, y con referente a lo que leyó el hermano, me va a salir aquí un poquito nada más. Dice ahí en Primera de Juan 5:6, dice: este es el Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Sí? Y estos tres concuerdan. Amén. Entonces, se pudiese tomar de esa manera que al momento tiene tu gran relevancia también e importancia. No por nada pudo haberle salido pura sangre. Como seres humanos le picas a alguien que hiere, sale totalmente sangre, ¿verdad? Pero tiene su simbolismo y eso era parte de la redención de Jesucristo. Amén. Una promesa cumplida. Amén. Bien, vamos a continuar. Menciona aquí que la vida en Cristo no solo significa, dice, en la cruz hay un final y un comienzo. Sí, o sea, hay un final y un comienzo. En Cristo, Dios y el hombre se encuentran y el nuevo pacto es inaugurado. ¿Sí? Ahorita ya mencionamos que hay un final, ya lo hablamos, y un comienzo. Se termina lo antiguo, como leí en el pasaje, ¿sí? Y como les dije ahí en el pasaje de que era Romanos. Sí les dije, ¿verdad? Hebreos 13:20. El antiguo quedó atrás. Pero hay un comienzo. En ese comienzo, ese nuevo pacto, en la muerte de Jesucristo, en esa cruz, en esa crucifixión. Dice así: solo en Cristo puede experimentarse la vida del nuevo pacto. Toda esa experiencia del pacto sostenida en la relación restaurada y las bendiciones de Dios son encontradas en Cristo. La relación restaurada y las bendiciones, hermanos, son encontradas en Cristo. Él es el nuevo pacto. Nosotros estamos completos en Él, debido a que Él está completo en Dios. Amén. Según Colosenses 2:10, la vida en Cristo no solo significa perdón de pecados, ojo, sino también una nueva naturaleza y la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Ya no son aquellas tablas, hermanos. Ahora es aquí, en el corazón,
nuestro corazón circuncidado, hermanos. Amén. Su justa obediencia transforma, su vida fluye del Espíritu Santo hacia aquellos que estamos unidos a Él. O sea que Cristo siempre ha estado presente, hermanos, desde el inicio hasta el final. Amén. Dice, esto resume la enseñanza de Pablo del nuevo pacto en 2 Corintios 3 y sirve como fundamento para lo que ha de venir respecto a una nueva creación y ministerio de la reconciliación en el capítulo 5. Ya no estamos atados a un ministerio de muerte y de condenación que definía al viejo mundo y que tenía la ley de Dios escrita en piedra. Ahora nuestra suficiencia no es de nosotros, como lo mencionábamos hace rato, sino de Dios. Es a través del ministerio del Espíritu de vida, ¿sí? Todas las cosas que hagamos, que realicemos, no es porque nosotros las podamos hacer por la voluntad nuestra. Es precisamente por la suficiencia de Dios el haber en nuestras vidas. Así es a través del ministerio del Espíritu de vida. Quien escribe la ley de Dios en nuestros corazones, conformándonos a la imagen y gloria del Señor, que es lo que vimos ahorita en el 3 del 1 al 18. Amén. Que fue en el libro de Hebreos, ¿sí? Perdón, de 2 de Corintios. Así pues, en Cristo nuestro sumo sacerdote y mediador, un nuevo, mejor y más excelente camino ha llegado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Amén. En Cristo ha llegado lo mejor para nuestras vidas. El antiguo pacto quedó obsoleto, se acabó, ya no existe, puesto que no pudo vencer al pecado y la muerte. Claro que no había pecado, había muerte, había destrucción, no proveía vida y no proveía tampoco bendición. Pero Jesús, en Él se ha cumplido, Él lo ha hecho. Unidos a Él por el Espíritu Santo, las promesas de Dios se han cumplido en Él y en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Sus promesas son cumplidas no solamente en el Señor Jesucristo, también por la gracia de Dios en nosotros. Así que el dicho del antiguo pacto realmente se ha cumplido. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8, del 1 al 13. ¿Algún comentario, hermanos? En mi humilde opinión, hermanos, lo que yo puedo visualizar, hermanos, es que tenemos todo lo de ganar, hermano. Posiblemente los del antiguo pacto, aquellos legendarios hijos de Dios, querían ver lo que nosotros tenemos, hermanos. Pudieron querido haber visto. Isaías habla del cordero, hermanos. Atrás se habla del cordero, pasajes atrás se habla del cordero. Entonces, sí tenían la visión de que había un cordero vivo que era el Hijo de Dios, hermanos. Probablemente ellos hubiesen querido estar en nuestro tiempo. Y seguro estoy que como lo trabajaron en Jehová, también lo hubieran hecho en este milenio, hermano. Qué maravilloso. Entonces, una reflexión y va en retrospectiva para mí. Yo digo, Señor, ¿por qué no hacer tu nombre y elevarlo a tu gloria, haciendo tu santa y tu divina voluntad? Porque no en vano dejaste tu sangre en aquel madero, no en vano lo llevaste a cuestas, no en vano moriste en la cruz. Y gracias por tu gran amor, porque por la gracia de Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo es que lo tenemos, hermanos. Vivimos por la gracia. Entonces, qué maravilloso, hermanos. Entonces, esto lo digo con un afán de que seamos más entregados a Cristo, seamos más asiduos a estar al Señor. A veces nos perdemos en cosas superfluas, hermanos. Vivamos en Cristo. Amémoslo, agarrémoslo fuertemente, no lo soltemos, porque si tú y yo divagamos, vamos a leer. Recordemos que tenemos una parte también que siempre está en tropiezo, son esas lanzas, esos
lanzas de fuego, ¿sí? Que nos bombardean y que vienen del enemigo. ¿Qué es lo que quiere, hermano? Estamos en tiempos difíciles. Tumbarnos, derribarnos, acabarnos. ¿Para qué? Para que no le sigamos. Yo les invito en esta mañana, hermanos, que hagamos lo que más nos conviene, estar apegados a Jesucristo. Seamos más auténticos espiritualmente hablando. Hablemosle más de corazón y no de labios solamente, porque de esto de labios solamente, esto es lo que está lleno la tierra, las iglesias, hermanos. Si nosotros hacemos lo que nos conviene en Cristo Jesús, porque así nos conviene amarle indefinidamente por su gran amor y misericordia, Él no nos va a dejar, hermano. La respuesta la tenemos inmediatamente. ¿Es así? Amén. Amén. Así es. Bien, vamos a responder lo siguiente. Dice, por medio de su sangre derramada, Él estableció un nuevo pacto. En la cruz hay un Final y un comienzo, un final y un comienzo. La vida en Cristo incluye perdón de pecados y la ley de Dios Escrita en nuestros corazones. entonces la ley de Dios ya no se quitó, ya no está en piedras, ahora está escrita en estos corazones que tenemos, en estos henchidos corazones que amamos al Señor. Amén, hermanos. Para honra y gloria de Dios. Vamos a hablar acerca de esto. Dice, ¿de qué manera los evangelios revelan la cruz de Cristo como un final y un comienzo? Respuestas, hermanos. Vamos a ver estas respuestitas. ¿Cómo le pondríamos aquí? Dice, ¿de qué manera los evangelios revelan la cruz de Cristo como un final y un comienzo? Si alguien quiere opinar, con toda confianza, si no, pues voy a dar mi respuesta. Amén. Dice, un final. Dice, ¿de qué manera los evangelios revelan la cruz de Cristo como un final y un comienzo? Pues revelan la cruz de Cristo, ahorita lo acabamos de mencionar, ahorita en 5 minutos, dice, un final, cuando Él murió, se terminó la ley. ¿La ley qué, hermanos? Mosaica. Se terminó la ley mosaica. Inmediatamente que Cristo falleció, que murió, ahí se terminó totalmente. ¿Se acuerdan del bonito pasaje que leíamos ahorita? Que dice que todo aquello antiguo expira. Sí. Pues ahí expiró. Ahí terminó. Ahí terminó. Exacto. ¿Sí? Ahí acabó. ¿Sí? Entonces, porque ahí se terminó la ley mosaica, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que Él cree. Así es. El fin de la ley es Cristo. Ahí se terminó la ley de piedra, la ley de todo, ahí se la ley mosaica. Sí. Todos aquellos pactos que se hicieron, habidos y por haber. Pero, le tengo aquí, le puse con inciso A, en la cruz llevó nuestros pecados. Amén. Amén. Inciso B, Él venció la muerte. Amén. Inciso C, derrotó al enemigo. Exactamente. D, por Él somos salvos. Amén. Así Si quieren agregar algo más, ahora bien, ese fue el final, el comienzo, un inicio, es. Sí. en un nuevo pacto. No más esclavos somos del pecado. Primero, somos justificados por fe en Cristo Jesús. Según Romanos 5:1, justificados somos por la fe. Segundo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercero, por su gracia somos salvos. Según Efesios 2:8. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Tenemos salvación, pero solamente por fe. Según Gálatas 3:11b, el justo por la fe vivirá. Amén. Segunda pregunta. Quisiera agregar Sí, algo. hermano. Amén. Quisiera agregar algo porque me parece muy interesante. O sea, Sí, claro que lo que sí. está diciendo es muy interesante, hermano. Amén. Solamente voy a agregar algo más. Amén. Cuando Cristo murió, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rompió. Amén. Se rompió de arriba hacia abajo.
Y ese velo para romperse pues no era tan fácil porque era un velo muy grueso, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que ese velo se rompió cuando Jesucristo murió, cuando Jesucristo expiró. Entonces eso nos da a entender, ¿verdad?, que el viejo pacto ahí termina y ahora el nuevo pacto por medio de Cristo, donde ahora podemos entrar al lugar santísimo, comienza. Y otra cosa, Zacarías era un sacerdote. Así es. Y su descendencia, por consecuencia, también tenía que ser sacerdote según la simiente de Aarón, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista debía haber sido sacerdote, pero Juan el Bautista no fue sacerdote, sino que ahora Juan el Bautista estaba anunciando la venida del Mesías, fue el precursor de Cristo. Entonces, ahí termina el sacerdocio, se acaba el sacerdocio, ya no se necesita, ¿verdad? Y ahora viene el que va a anunciar al Salvador, al que va a anunciar a Cristo, ¿verdad? Entonces vemos cómo termina allí el sistema levítico, sí. Terminó todo eso, ¿verdad? Y comienza una nueva era con Cristo, hermano. Es el cambio de renovación de todo, hermano. Jesucristo renovó todo y cambió todo, es verdad. Se terminó el sacerdocio, se terminó todo. Sí. Imagínense nada más que vengamos y que viviéramos en aquel tiempo. Que dijeran, no, pues es que dejen sus ofrendas ahí, porque aquí las va a recibir el hermano tal, para que mi hermano pastor las llegue a hacer hasta acá. No. Imagínense. Pero qué maravilloso que hoy tenemos la oportunidad. Aprovechemos, hermano. Nuestra vida es una vida inagotable en el Señor, incansable, porque Él nos levanta, Él nos sostiene. Él es maravilloso, es poderoso, y cada mañana nos abraza con todas sus bendiciones, hermanos. Entonces es lo más bonito que tenemos, como les decía ahorita aquí lo que tengo de las respuestas de estas preguntas, ¿verdad? Perdón. Bien, entonces en el inicio, como comentamos, se llevó a cabo el nuevo pacto, no más esclavos al pecado, somos justificados por fe en Cristo Jesús, según Romanos 5.1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia somos salvos, según Efesios 2.8, y nosotros, esto no es de nosotros, sino es de Dios. Tenemos salvación, pero solo por la fe, según Gálatas 3.11b, el justo por la fe vivirá. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los dos ministerios que Pablo contrasta en 2 de Corintios 3 y con qué fin? ¿Cuáles son esos dos ministerios? Ahí venía muy sencilla aquí nos los da también al inicio, no sé si leyeron, ¿verdad? Al inicio de la lección. Aquí dice, abajo, dije abajo y luego dije arribita y luego dije no, más arriba. Bien, yo quiero comentarles algo acerca del ministerio, estos eran ministerios del espíritu de la vida, hermanos, y el ministerio de la muerte y de la condenación, ¿sí? Estos ministerios, ministrar, ¿verdad? ¿Con qué fin, hermanos? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Contrasta con, dice, 2 Corintios 3, ¿y con qué fin? Dice, con el fin de ser transformados, esta es mi respuesta, ¿no? Según lo que dice, alguno la bala o quiere diferir o tiene algo que agregarle, me lo dice, por favor. Dice, ¿con qué fin? Con el fin de ser transformados de lo formal y lo legal a llegar a lo vital y a lo espiritual. Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3:18b. ¿Sí? Con ese fin, con el fin de ser transformado de lo formal y lo legal, porque eso es lo que llevaban antes, ¿sí? Hacer ahora es lo de vida y lo espiritual en Cristo Jesús. Eso se quedó atrás, eso se quedó obsoleto, lo legal, lo formal, lo que tenían las tablas de la ley, lo legal por legalidad lo iban a hacer, pero ahora en Cristo es la vida y el espíritu. ¿En quién? En nosotros mismos, ¿sí? Transformados, para ser transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué maravilloso, qué hermoso.
verdad que cada vez que vea uno los temas y tal parece que uno los lee y los lee porque leemos, ¿verdad? Y hay tema tras tema, pero cuando uno ya se profundiza así a un punto, dices tú, oh, qué maravilloso, qué bueno es el Señor. Qué bonito es vivir bajo su amparo, ¿verdad? Qué bonito. Bien, ¿algún comentario, hermanos? Sí, yo quería Sí, comentar algo, hermana. Hay personas, ¿verdad?, que menosprecian el antiguo pacto, ¿verdad? Lo menosprecian y dicen que no tuvo valor, ¿verdad? Pero aquí dice el texto que el ministerio del antiguo pacto fue con gloria. Amén. ¿Verdad? Fue con gloria. En su tiempo fue un pacto importantísimo, importantísimo, ¿verdad? Que se cumplió, ¿verdad? Pues antes de que Cristo viniera, ¿verdad? Pero ahora, hermano, tenemos un pacto mucho más grande, mucho más especial, ¿verdad? Que es ahora, hermanos, el ministerio de Cristo, ¿verdad? Así que el antiguo pacto fue importante, claro que sí, fue muy importante el antiguo pacto, ¿verdad? Pero ahora tenemos un pacto mucho más grande, mucho más glorioso, ¿verdad? Que es el pacto de la gracia. ¿Por qué razón? ¿Por qué es más importante? Porque ahora en este pacto no es un cordero, sino ahora es la preciosa sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre por nosotros, por eso este pacto lleva más gloria, ¿verdad? Lleva más gloria que el antiguo pacto, ¿verdad? Pero tampoco debemos menospreciar lo que hicieron los que guardaron el pacto antes de que viniera el Señor, ¿verdad? Así que yo solamente quería hacer notar esto. Sí, y por eso les digo, cuando uno concreta, y era necesario, hermanos, si no tuviera valor el antiguo pacto, ¿de qué hablaríamos? Nada más vino Jesucristo y cumplió ya. No, tiene que haber una historia. Entonces, ¿quién hablaría del trabajo de Jehová? ¿Quién hablaría de Noé, de Abraham? ¿Quién hablaría de David? De todos los del Antiguo Testamento. Yo sé que de algunas denominaciones, ¿verdad?, solamente se basan en el Nuevo Testamento, pero qué importante, como dice nuestro hermano, de gloria en gloria. Tenía que asumirse, esto es, hagan de cuenta la tarea completa, hermanos. Si no puedes dejar nada a medias, porque tiene que tener un final, y ese final nos va a tocar a nosotros llevarlo a cabo, hermanos, si Dios lo permite. ¿Sí? Que estemos haciendo lo último para merecer la gloria, hermanos, para participar de sus promesas divinas. Qué bonito que nos tocara cerrar este milenio, esta generación. ¿Se imaginan qué maravilloso? Aunque no estemos, viviremos con Él, hasta en eso. Así como, miren, hermanos, ¿cómo decirles que Jesucristo lo es todo, principio y fin? Porque tenemos la oportunidad maravillosa de, si morimos, vamos a resucitar en Él. Si en su pacto no hubiese quedado esto, probablemente ni viviríamos. Pero qué maravilloso saber que si muero, vivo en Cristo. Y la muestra Él la dejó. ¿Dónde está? A la diestra de Dios. O sea, ejemplos, hay muchos, muchísimos ejemplos de su amor, ¿sí?, de sus virtudes para con nosotros, su entrega hacia el ser humano, hacia la vida nuestra, la totalidad, la reconciliación, el perdón, el allegarnos a Dios. Hay un texto muy bonito que dice: hago todo lo que mi Padre me ha mandado, ¿sí? Y lo que me ha mandado se los doy a ustedes, porque lo que tengo me lo ha dado mi Padre y yo lo quiero para ustedes. Qué maravilloso, hermanos, qué bonito. Digo, limpio, como cordero que es, que fue, perdón, como cordero que fue, porque fue, allá era la imagen nada más, como les dije, era simbólico, mataban el cordero, pero vino a darnos la vida, el cordero mayor, Cristo Jesús. Qué maravilloso. Sí, hermano. A mí me gusta, obviamente, sabemos que el antiguo pacto va de mano en mano con el Antiguo Testamento. Amén.
Y sí, como dice mi hermano, he oído cuánta gente desprecia el Antiguo Testamento. Pero le digo, oye, el Antiguo Testamento es la niñez de la humanidad. No puede haber un adulto si no hubo un niño. Si el niño fallece, no puede haber un adulto, ¿verdad? Entonces, así nos ve como nosotros, como humanidad. Y como dice mi hermano pastor, tanto el Antiguo Pacto como el Antiguo Testamento es importantísimo, porque de ahí nacimos nosotros. Sin eso no podemos. Y entonces, sabemos que desde Génesis hasta Maquías está Cristo anunciado. Simplemente, hermano, disculpe que le quite la palabra, es No, una, está bien. es una genealogía. ¿Cómo tú la conocerías? Es una genealogía. Así. Si es como nosotros, no nos pueden decir, tú eres de aquí para acá. Si tenemos un pasado, ¿quiénes fueron nuestros ancestros? Eso es. No podemos quitar lo que está escrito. Amén. Así es. Sencillo. Tercera pregunta dice... También. Sí, hermana. Sí, No, sí. Déjeme decir, porque ahorita estamos en el punto, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para eso es. Hermana, cuando los apóstoles predicaban acerca de Cristo, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos no lo tenían, ¿verdad? Porque nosotros ahora lo tenemos, gracias a Dios. Sí. Pero cuando ellos predicaban a Cristo, ellos citaban el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos citaban los Salmos, ellos citaban Isaías, ellos citaban Ezequiel, ¿verdad? Entonces, a través del Antiguo Testamento también se puede predicar de Cristo. Amén. También se puede predicar acerca de la gracia, Amén. ¿verdad? Así que el Antiguo Testamento es una base sólida que nosotros tenemos para demostrar, ¿verdad?, que realmente Jesús es el Mesías. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no tuviéramos esa base sólida. Pero ahí vemos la importancia del Antiguo Testamento para nosotros, para que la gente reconozca que el Nuevo Testamento tiene una base sólida, que es el Antiguo Testamento. Así es. Amén. Amén. Hay un texto, no sé si se recuerdan ustedes ahorita, donde Jesucristo habla acerca de Moisés. Sí, así es. ¿No se recuerdan cuál es? Sí, cuando habla con los discípulos de Maús. Y por eso, y Jesucristo, miren, tan simple, en un texto dice, porque no vine a abrogar la ley, vine a hacer que se cumpliese. Te está diciendo, entonces, ¿cómo Jesucristo puede dar referencia de lo de atrás? Para decir, la gente dice, ¿cuál ley? Si está el antiguo, no lo conozco. Entonces, yo no sé cómo la gente puede hablar del Nuevo Testamento solamente, y cómo es que le quitan lo del antiguo, porque yo siempre veo relación uno con otro. ¿Sí? Bueno. Dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí está hablando de los profetas de Maús. Lucas 24:27. Ahí está hablando Jesús, está refiriéndose al Antiguo Testamento. Ven, entonces, no es otra cosa más de que una relación afín. O sea, tenemos que forzadamente. Bien, vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿por qué es Cristo y estar en Él central para el nuevo pacto y la vida en este? Como que esta pregunta yo la siento como que cualquiera la puede contestar. A ver, dice, ¿por qué es Cristo y estar en Él central, o sea, que es el central, el nuevo pacto y la vida en este? Bueno, voy a contestar lo que yo tengo. Aquí puse una frase muy bonita que me gustó. Dios siempre buscó lo mejor para nuestro bien espiritual, por medio de la obra redentora de Cristo, el pacto que nuestro Señor ingresó es eterno. Y dice la respuesta número 3. ¿Por qué en Cristo se está central en el nuevo pacto y la vida es en este? Cristo es el Evangelio. Él es nuestro parámetro. Él es el nuevo pacto. No más esclavos, sino hijos. El Señor mismo es la ley. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Somos llamados a santificación, a la obediencia de sus mandamientos. Todo es por fe, no por obras. Exactamente.
Amén. 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 Así es. Amén. Amén. Este es el nuevo pacto de la vida y la vida en este. ¿Algún comentario, hermanos? Pues así es, hermanos. Hermana. Sí. Sí, y hablando de lo que hablamos ahorita de tejiendo el Antiguo Testamento con el Nuevo, y la clave es estar en Él, mantenernos en Él. ¿Y dónde dice eso? El versículo 1 y 2 de Salmo 91. El que mora bajo la sombra del Altísimo. Y la palabra clave es morar. No nomás ir de visita, morar. Es todo, hermano. Así es, hermano. Entonces, Cristo, el Evangelio en Cristo es nuestro parámetro, nuestra forma de vida. Cristo es un estilo de vida, hermanos. Y esa vida, ese estilo nos corresponde llevarnos a nosotros como cristianos. ¿Sí? Lo que yo hago, lo que yo diga, lo que ejecutemos, que siempre sea para honrar al Señor. ¿Sí? Que nuestros labios sean congruentes y abran siempre, se abran para hablar siempre lo mejor de nosotros como iglesia, lo mejor como persona, lo mejor en lo interior, en lo espiritual. ¿Sí? Aprendamos esto, que el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene, el que no tiene a Cristo no tiene vida. Así Y es. que somos llamados, ¿para qué fuimos llamados? A santificarnos, a santificación, seamos santos. ¿Sí? A la obediencia y a sus mandamientos. Y esto es no por obras, es por fe. Así es. Amén. 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 Bien. Vamos a leer a Biblia. Nos ponemos de pie. Dice, comience con una oración de clausura. Agradezcale a Dios por ser nuestro Dios y por hacer nuestro pueblo mediante el nuevo pacto en Cristo. Glorifíquele por perdonarnos y transformarnos mediante su Espíritu. Aparte esta semana para meditar en lo que significa ser miembro del nuevo pacto y cómo participar plenamente en él. La próxima lección es la 11, una nueva creación. Quisiera, me lo permite, hermano, quisiera orar. Sí, hermano. Sí. Adelante. También, hermanos, quiero agradecer a mis hermanos que me tuvieron la oración. Muchísimas gracias. Para honra y gloria de Dios, estamos aquí. Amén. Gracias, pero sí, ya tenía 3 días con ese dolor de migraña inmenso. Martes, miércoles y jueves, así como me levantaba, así como me acostaba, así me levantaba. Y ya al final dije, no voy a hablar con mi pastor, y pues me derramé, porque sentía que me iba a explotar el cerebro. Y pues el Señor, les digo, hermanos, es nuestra fe la que nos mueve. Siento que el hermano no, y se me fue pasando. Tuve una noche, si no les digo tranquila, pero sí, me dieron las 12, me dieron la 1 y las 2, pero yo me sentía bien relajada. Y esto es gracias al Señor. Amén. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, por sus oraciones, y seguimos orando por nuestros hermanos. Pues ya mencionó el hermano, hay que orar por la familia Luna, ¿verdad? El Señor esté con ellos, y yo sé que nuestro Señor está con ellos. Amén. Por fe hay que creerlo por fe, hermanos. Amén. Nuestro Señor está con ellos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, que habitas en las alturas de los cielos. Padre, en esta mañana, agradeciéndote por toda tu benevolencia, Señor. Agradecidos, Padre, porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Bendito seas, Padre. Padre, solamente quiero agradecerte, Padre, por la vida que nos das, por el aliento que nos hace respirar, Señor bendito, por este aliento, Padre. No solamente a mí, Señor, sino a la humanidad, a nuestros hermanos, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre. Padre celestial, estamos viendo precisamente, Padre, por eso este fin de la lección, Señor bendito, que siempre has buscado y buscaste y buscarás, porque eres un Dios de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro bien espiritual, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos confianza, Señor. Tenemos fe, Señor bendito, puesta en nuestro amado Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Padre, porque si no será así,
hubiéramos estado condenados a la perdición, Señor, sin ver tu rostro, Padre. Gracias, Padre mío. Una vez más, Señor bendito, sabemos las consecuencias a que fue asumido, que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ese madero que fue la victoria para nosotros, pero también fue dolor, Señor bendito. Fue dolor inmenso, Señor nuestro. Y por eso hay mucho que agradecer, Señor bendito. Que tú seas nuestra dirección en nuestra vida. Que tú seas el conductor de nuestro propio destino, Padre. Que no nos dejes, que no nos desampares, que no nos abandones, Padre. Que vivamos siempre bajo tu sombra, Padre. Bajo tu amparo, Señor bendito. Dice el Salmo 91, que bajo tus potentes alas, así como la gallina cuida sus polluelos, Padre. Gracias por todo, Señor. Reconocemos que estamos faltos en muchas áreas de nuestra vida, Padre. Sabemos que nos falta mucho, Padre bendito, porque todavía mora en nosotros el viejo hombre, Señor. Pero límpianos, Padre celestial. Exaltar tu nombre es lo más bello que podemos hacer cada día, Padre bendito, en este tiempo de pandemia, Señor. Padre, no tenemos temor, Padre, porque tus hijos tú los has hecho valerosos, Padre. Tal vez somos precavidos porque dice tu palabra que tenemos que tener obediencia a las autoridades, Padre. Y eso es lo que hacemos, Señor. Pero llegará el momento en que nos veremos, nuestros hermanos, cara a cara, Padre. Donde quiera que se encuentren todos mis hermanos, bendícelos, Padre, en sus hogares. Bendice sus almas, Padre, sus vidas físicas, sus vidas espirituales de cada uno de ellos, Padre bendito. Que tengamos comunión contigo, Padre, cada día, cada tarde, en cada momento. Que no se nos vaya el tiempo en nada, Padre, porque por algo nos has tenido en casa, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias porque tenemos a un pastor, a tu Hijo amado que nos dirige, Padre. A su esposa amada también, Señor, su brazo fuerte, su apoyo, Padre. Gracias, Padre bendito. Sus hijos, Padre, como los hijos de mis hermanos también, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tenemos tu palabra. Como sea por medio de internet, por medio de mensajes, pero es tu palabra, Señor. Vivifícala en nuestros corazones, Padre. Si muchas cosas se me escapan de mi mente, Padre, tú sabes que tenemos necesidad de ellas, compleméntalas, Padre Santo, te lo ruego y te lo pido, Padre. En ese momento, Señor, también te pido por mi familia Luna, Señor, mi familia, porque es mi familia en ti, Señor, bendito. Padre, que no pase a mayores, Padre celestial. Guárdalos, cuídalos, Padre bendito, y tú, yo sé que tú eres no solamente su médico de médicos que estás con ellos, sino también eres su abogado, Padre, en este momento, Señor. Que no pase a mayores, Padre. Yo sé que los abrazas con el mismo amor que nos abrazas a todos, Padre. Gracias por todo, Señor nuestro. Bendice a esta congregación, a los que estamos aquí, Padre. Cada quien con su pensamiento muy propio, Padre celestial. Con sus peticiones muy íntimas, Padre, muy personales, Señor bendito. Pero son nuestras, Padre. Acéptalas, Padre bendito. Y si alguno de mis hermanos necesita de ti, que te hablen, Padre bendito, yo sé que les escucha, Señor bendito. Contéstales, Padre mío, no soy quien para ordenar, Señor, pero yo sé que tú contestas nuestras peticiones, Padre. Yo lo tengo como prueba, Señor bendito, y siempre a través de mi vida lo puedo testificar, Señor. Bendito seas, cuida nuestras generaciones, amadas, Señor bendito. Aquellos que no te han conocido, que te conozcan, Padre. Aquellos que sufren, que no sufran, que te conozcan, Señor bendito. Que sepan entregarse a ti, Señor. Padre, que tu palabra no pare, que siga creciendo, que se entreguen a ti, Padre bendito. Tu palabra lo dice y lo dice Mateo 24, que todo el mundo entenderá el Evangelio, se acercará al Evangelio y entonces será el fin, Señor bendito. Gracias, Padre, por tener tu palabra maravillosa. Gracias por estas palabras que hemos escuchado, el eco en este tema, Señor bendito. Este nuevo pacto. Gracias, Padre Santo. Nos vamos a ir a casa, pero con ese sabor agradable, Señor, con ese sabor bendito que tú nos vas a dejar en nuestro corazón, Señor, de que saber que tú vivirás, que no estamos más condenados a muerte, Padre, sino que estamos en este espíritu de vida, Padre. Gracias, Señor, por ese gran soplo, Señor bendito. A
A ti sea siempre dada honra, gloria y alabanza desde los cielos, Padre. Padre, no me resta más de que decirte que te quedes en cada corazón y que no nos vamos a despedir nunca de ti, sino nos vamos a retirar de este lugar. Bendito sea desde ahora para siempre. Y todas las cosas las pido no en mérito propio, porque no tengo ninguno, sino en el mérito de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien siempre daremos honra y gloria. Así sea. Amén. Señor. Amén, Padre. Siete lugar a mi hermano. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermana. Muy amable, hermana. Si una persona nos dice, hermano, usted ya no necesita creer en Cristo, usted solamente guarde esto y usted va a tener el favor de Dios, ¿qué les vamos a decir, hermanos? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué le va a decir usted? No, yo necesito a Cristo en mi vida. Necesitamos a Cristo, amén, hermanos. Amén. 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 Ahora, si una persona nos dice, ok, hermano, usted puede creer en Cristo, pero usted también tiene que guardar esto, ¿qué le va a decir usted a esa persona? ¿O necesitamos guardar otras cosas aparte de Cristo, hermanos? No. Él lo llena todo. Fíjese lo que dice Pablo. Fíjese lo que dice Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, Por basura. ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo. Hermanos, solo Cristo. Cuando dice el texto, hermana, consumado es, Jesucristo, ¿qué hizo allí? Cumplió totalmente, hermanos, ¿verdad? Para perdonar, para que Dios perdonara nuestros pecados. No necesitamos a nadie, no necesitamos nada, sino solamente a través de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Los hermanos que están en casa, yo creo que también están diciendo amén. No necesitamos a nadie y no necesitamos nada. Solamente Cristo. Él nos pagó por nuestros pecados 100%. Pagó totalmente. Así que nuestra fe está depositada solamente en Él. Nos despedimos, hermanos. Los hermanos que están en los hogares, les suplicamos para que cierren sus ojos. Y vamos, hermanos, así a orar. Nuestro hermano Dylan va a pasar y él nos va a despedir. Y pues Dios bendiga la palabra de hoy. Dios bendiga a nuestra hermana Magda, ¿verdad? Por la preparación, ¿verdad? Que el Señor le permitió tener. Y pues, hermanos, Dios bendiga la palabra que hemos recibido hoy, que siga en nuestro corazón. Oremos, hermanos. Amantísimo, buen Padre que moras en las alturas en los cielos, Señor. Damos gracias hoy por esta mañana, Señor, porque abrimos nuestros ojos a otro amanecer, Señor. Porque en la aurora de tu ser se convierte en nuestro amanecer, Señor. Porque en ti moramos, Señor, y gracias, Señor, a tu Hijo amado, Señor, tenemos este nuevo pacto, Señor, que se ha cumplido, Señor, donde entró el pecado en Adán, Señor, pero salió por a través de Jesucristo, Señor, porque en Él podemos reconciliarnos con el Padre, Señor, y por Él nuestros pecados son expiados, Señor. Y no necesitaremos sacerdocio, Señor, porque Él es nuestro sumo sacerdote, Señor. Damos gracias, Señor, por su sangre derramada en esa cruz, Señor, porque todo se ha cumplido por Él, Señor, y todo lo que hacemos nosotros, Señor, es por Él y para Él, Señor. Porque perdemos todo, Señor, pero ganamos todo en Cristo, Señor, y toda pérdida es por el Señor. Te pido por los hermanos Luna, Señor, por la familia de Luna, Señor, que están ahorita, Señor, allá en el hospital, Señor, que estés con ellos, Señor, que todo lo que pase, Señor, es por tu obra, Señor, y por tu voluntad, Señor. Sabemos que no los has dejado, Señor, ni los dejarás, Señor, porque estás en cada uno de nuestros familiares, Señor. Guíanos, Señor, ahora que vamos a nuestras casas, Señor, y bendice el pan que comamos, Señor, porque todo es bendecido por ti, Señor, y todo es bueno, Señor. Que la tierra dé su fruto, Señor, y toda obra que hagamos, Señor, sea para ti, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te lo
lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vayamos en paz. Amén.